Muy buenos días, queridos hermanos y todo aquel que está dándole seguimiento a estas transmisiones relacionadas con la palabra de Dios. Quiero pedir perdón por la semana pasada que por muchas ocupaciones no pudimos transmitir, pero aquí estamos nuevamente para continuar nuestras enseñanzas. Estamos ahora mismo en el libro Primera a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero también para todos nosotros. Es una carta escrita a la iglesia, directamente a la iglesia de Corinto, en la cual no estaban usando los dones de la mejor manera y en la cual había pecados por no estar siguiendo como debían la palabra de Dios y no había crecimiento. Esto es para nosotros también hoy en día, que muchos no entendemos la palabra de Dios, vamos a la iglesia, pero no estamos llevando el seguimiento a lo que Dios nos manda en su palabra. Así que encarecidamente les agradezco que escuchen estas enseñanzas y que las puedan compartir con aquellos que ustedes saben que no conocen mucho de la palabra de Dios o que no conocen nada, y que utilicen estas enseñanzas para poder llevar a la persona a los pies de Cristo. Estamos hoy en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos del 1 al 8 solamente vamos a ver hoy. Nos esperan varios programas, varias enseñanzas de este capítulo 15 de los Corintios. Dice la palabra de Dios, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Noten el versículo 8. ¿A quién fue el último que le apareció? De los apóstoles, ¿a quién fue el último que le apareció Cristo? Al apóstol Pablo, quien escribe esta carta. Qué maravilloso es ver cómo Cristo cambió la vida de Pablo. Y tenemos gracias a eso todas estas enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes. Pablo declaró que la resurrección de Cristo forma parte del evangelio. De hecho, no hay otro evangelio. No hay evangelio sin la resurrección de Cristo. La resurrección, entonces, dice Pablo, es parte del evangelio. El evangelio no es el sermón del monte. Tampoco son los 10 mandamientos. El evangelio es una serie de hechos relacionados con la persona de Cristo. Eso es el evangelio. En los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo nos declara lo que es el evangelio y qué forma parte del evangelio. Muchos se preguntan qué es el evangelio y aquí tenemos la respuesta. Voy a compartirla con ustedes. Dice la palabra de Dios allí, os he enseñado lo que asimismo recibí. Obviamente, para enseñar hay que aprender primero. Pero, ¿de quién recibió Pablo el evangelio? ¿De quién recibió la enseñanza? Del mismo Señor Jesucristo. Recuerden
que Pablo, cuando conoció a Cristo camino a Damasco, le fue asignada una misión. Allá en Damasco fue bautizado por Ananías, luego comenzó a predicar, pero luego fue arrebatado, fue llevado al desierto de Arabia y allá fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Ese es el último de los apóstoles, porque la condición primaria para ser apóstol de Jesucristo es recibir la enseñanza del mismo Jesucristo. Cualquiera que diga otra cosa serán títulos de hombre, mas no títulos de Jesucristo. Así que Pablo dice, yo recibí y yo enseñé lo que asimismo Cristo me enseñó. Pablo declara que él había sido enseñado en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio entonces? Note lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí está una declaración grande e importante para todo cristiano. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una serie de hechos. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esos son los hechos. Este es el Evangelio de Cristo y estos son los hechos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este es el Evangelio y las buenas noticias. Ahora sí sabemos qué es el Evangelio. El Evangelio no nos habla de algo que nosotros debemos hacer o algo que debemos llevar a cabo por nuestros propios esfuerzos o de algo que podemos intentar conseguir en el futuro. El Evangelio no nos habla de eso. El Evangelio nos informa lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio. Jesús resucitó al tercer día. Entonces, la resurrección es parte del Evangelio. La tumba estaba vacía. Esta es la prueba. El Evangelio consiste en estos tres hechos. La tumba estaba vacía y está vacía. Cristo resucitó. Por eso la resurrección es parte del Evangelio. La resurrección de Cristo transformó la vida de los apóstoles y de un grupo de personas que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos fueron testigos, lo vieron y estuvieron con él. Estamos hablándoles de los apóstoles y de un grupo de personas. Esto dio lugar a la formación de la iglesia. Y voy a leerles un momentito lo que dice Hechos 1 y versículo 13 en adelante. Vamos a leerle Hechos 1 rapidito. Aquí está. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Les recuerdo que allí fue donde vino el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego y se posó sobre todos ellos, y luego Pedro comenzó a predicar el primer sermón. Allí se formó la iglesia cristiana luego de la ascensión de Cristo, su resurrección y ascensión, y luego que estos hombres ya cambiados por ver a Cristo resucitado, comenzaron a enseñar el Evangelio. Así que la resurrección de Cristo dio lugar
al cambio de la vida de estos hombres y dio lugar a la formación de la iglesia. No se puede explicar la iglesia sin el hecho de la resurrección de Cristo. Hemos sido salvos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección no se tendría el evangelio, ni se tendría a un Cristo vivo, ni un Salvador. La iglesia está formada por salvos, seguidores de Cristo, y esa es otra prueba de la resurrección de Cristo. La existencia del cuerpo de creyentes, que es la iglesia, es una prueba de la resurrección de Cristo. Entonces, quedamos con esto muy claro. El evangelio son los hechos que se dieron en cuanto a Cristo, su muerte, sepultura y resurrección en favor de la humanidad pecadora, en favor de todos nosotros, que ahora formamos parte de la iglesia porque hemos creído en el Salvador del mundo. Que el Señor les bendiga y esperamos seguir esta semana con estas enseñanzas.